Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shabbat Shalom, mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con las enseñanzas de cada Shabbat y de esta nueva etapa de enseñanzas. Estamos hoy con un tema particular muy interesante y es la circuncisión, así que les invito a que se queden en este tema y que respondamos a las preguntas difíciles acerca de la circuncisión. Para esto vamos a hacer hoy y a partir de ahora las enseñanzas de una manera que llevemos un temario de tal manera que podamos responder a los diferentes puntos que hacen parte pues de cada uno de los temas que se van a tratar. Entonces, para ello, el día de hoy veremos como primer punto que es la circuncisión, segundo punto historia, tercero, circuncisión como señal de pacto. Cuarto, señal de identidad. Quinto, la circuncisión del corazón. Sexto, y cuál es la postura de los apóstoles. Séptimo, crítica secular y datos de interés. Y octavo, ¿debo circuncidarme? ¿Sí o no? Esos son los puntos que veremos hoy. 8 puntos interesantes para entender realmente qué dice la Escritura acerca de la circuncisión. Así que oremos y empezamos. Padre bueno, te pido que nos enseñes tu palabra. Gracias por este privilegio, esta honra que me permites de enseñar, Padre, de compartir las palabras, Señor, que has dado a tu pueblo y a todos los que desean mantenerse en fidelidad, Señor, y que han creído a tu voz. Bendícelos a todos, te lo pido, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos rápidamente entonces a empezar con nuestros puntos. Entonces, primer punto que veremos hoy, ¿qué es la circuncisión? Vamos a hacer una revisión rápida de esto. Básicamente, la circuncisión es un proceso físico que se hace en el miembro viril masculino, es decir, en el pene del hombre. Es una operación, una cirugía que consiste en cortar una parte, si no todo, el prepucio que va sobre el pene. Sencillo. Entonces, de esta manera decimos rápidamente que es un proceso que solamente puede practicársele en ese orden de ideas a los hombres. Una marca en el cuerpo que queda ahí en adelante porque si bien el prepucio es solamente una telita, la verdad no es digamos un órgano particularmente o algo indispensable, y es solamente una protuberancia de piel que protege al aparato reproductor masculino. Eso es lo que se retira en una circuncisión, o es allí donde se hace el corte. De ahí viene el término circuncisión. Es una palabra griega que significa un corte alrededor, ¿sí? El término hebreo para circuncisión es milah, que significa corte. ¿Vale? Y el término que hoy veremos también bastante, que se llama, que se utiliza, en el Nuevo Testamento, de su origen griego, es peritemno, que también es un corte circular también. Entonces, esos son los términos que veremos hoy acerca de la circuncisión, pero rápidamente, ¿qué es la circuncisión? Entonces, un corte que se hace en el miembro masculino. Y ahorita veremos más sobre esto. Historia. ¿Dónde pasa esto? A nivel mundial, la verdad es que los hallazgos arqueológicos demuestran que la circuncisión es algo no solamente de los judíos y tampoco no solamente los musulmanes, quienes son como los dos grupos tribales o étnicos o poblacionales
que mayormente practican esto en el mundo, sino que también se extiende y se extendió desde la antigüedad a muchos más pueblos, donde muchos creen que quizás el origen de la circuncisión esté entre los egipcios, ¿no? Y es que un historiador lo dice, un historiador de primer siglo, del siglo V antes del Mesías, Heródoto, en uno de sus libros, uno de sus escritos, atribuye el origen de la circuncisión a los egipcios. También hay esculturas o tallas egipcias donde se muestra la circuncisión, y también en el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, se cuenta que el mismo dios Sol, Ra, se circuncidó a él mismo. Todo esto en un tiempo que es equivalente al mismo periodo bíblico de cuando se le da la circuncisión a Abraham, que ya ahorita veremos sobre eso. En ese orden de ideas, pues tanto Egipto como los hebreos tienen una época, una historia en la que comparten la circuncisión. ¿Quién lo inició primero? La verdad no es claro, porque no hay mucha información sobre este tema de la circuncisión, pero sí se sabe que es un tema, es una práctica más bien, mucho más amplia de lo que pensamos, que ha ido decreciendo a partir del siglo anterior, pero la verdad que tuvo mucho tiempo en que fue practicada por una gran parte del mundo. Entre los egipcios se cree que pudo tener una razón en torno a la purificación, un acto ritual de pureza que hacían los egipcios, quizás, esto es lo que cuentan los expertos y lo pueden googlear, pero es muy probable que tenga que ver con sus actos rituales, simplemente un acto de pasar de un estado a otro, en este caso sobre la pureza, y quizás fue algo muy particular a las élites egipcias. De ahí para más allá en la historia bíblica, vemos que los cananeos no tenían la práctica de la circuncisión como una práctica común, y diferentes pasajes como el de Jacob haciendo una alianza con los que, o intentando perdonar a aquellos que hicieron una violación sobre su hija, él promueve que hubiese una alianza entre ambos pueblos donde la circuncisión fuera parte o una demostración de esa alianza. También David, cuando Saúl le ordena que trajera 100 prepucios de filisteos, eso es una demostración de que los filisteos no tenían circuncisión en aquel momento, y son pueblos cananeos, así que la circuncisión no era una práctica cananea. Más allá en la historia del tiempo bíblico está la de los griegos, y hay registros, eso sí, muchos, sobre los griegos en el libro de Macabeos y también en los libros de historia de Josefo, que son como los libros más, o son libros que tienen una importante densidad de información sobre los griegos en torno a este asunto. Y es que los griegos detestaban o aborrecían la circuncisión, al punto que Antíoco Epifanes prohíbe la circuncisión, y fue una forma de helenizar al pueblo judío cuando fue gobernado o estuvo bajo gobernantes griegos. Y hay mucha información de esto, como les digo, en el libro de Macabeos y de Josefo, que les invito. En nuestro canal tenemos una lista de reproducción sobre este libro de Macabeos, muy interesante, la verdad que es uno de mis libros favoritos quizás, y donde vemos cómo fue incluso una prueba durísima para los judíos, porque generó una división entre ellos mismos, que vendría a ser el nacimiento a la historia de el contexto que viven los apóstoles en torno a la circuncisión. Es algo que veremos ahorita más adelante y es muy interesante. Por ahora, eso surge en el mundo griego, gobernando a los judíos. Luego vienen los romanos, ellos tampoco practicaban la circuncisión. Los musulmanes, ya como pueblo, digamos que contemporáneo a los judíos y con un número mucho más amplio digamos demográfico, también practica la circuncisión hasta el día de hoy, y ha sido también un pueblo que permitió que la circuncisión como práctica alcanzara a muchos más países, incluyendo a los chinos,
quienes a su vez no recibieron bien la circuncisión y muchas prácticas musulmanes, lo que generó muchos conflictos entre Medio Oriente y los orientales. Pero los musulmanes y judíos en su esparcimiento por el mundo llevaron la circuncisión al África y a diferentes lugares de Europa y de Asia. Cristóbal Colón, ya entrando a América, hay información de parte de Cristóbal Colón de que ya los nativos practicaban la circuncisión. Y cómo la practicaban, seguramente, y estos son comentarios también que encuentran en Wikipedia, lo hacían quizás como un acto ritual, un paso de valentía, como un sacrificio delante de sus dioses. Los mayas, incas y aztecas practicaban esto. Así que es muy interesante preguntarse en qué momento este tipo de corte se convirtió en algo común. No es común que un hombre vaya y se corte por allá, ¿no? Pero sí vemos que hasta el día de hoy, esta junto a otras prácticas que no son, digamos que muy bien vistas por la crítica, desde el punto de vista ritual de por qué los pueblos lo hacen, pues hubieron muchas prácticas, o hay hoy en día en el África y en diferentes tribus nativas, prácticas de dolor y de sacrificio que demuestran un paso en medio de la tribu a un estado de una persona a otro, ¿no? Pasar de niño a joven, de joven a adulto, de mujer virgen a casada, etc. Son prácticas que simplemente tienen un significado tribal. Y quizás la circuncisión en medio de estas tribus también podría haberlo tenido. Pero no hay mayor información, la verdad es que hay más bien sí mucho debate y mucho comentario suelto, porque no hay tanta evidencia arqueológica ni tanta información que pueda construir una razón de las prácticas del mundo en torno a la circuncisión. Entonces, ese tema 2, que es el tema de la historia de la circuncisión, también vamos a ver entonces qué pasa en la Biblia. ¿Listo? Eso es también parte de este tema. Entonces, para ello vamos a ir a Hechos capítulo 7. Y la verdad es que Esteban hace un resumen chévere sobre la circuncisión, que nos permite, de la circuncisión no, sobre la historia que contextualiza la circuncisión, que me pareció interesante como lo plantea, para que lo revisemos. Capítulo 7, el sumo sacerdote le dijo entonces, ¿es esto así? Él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Aram, de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y hasta ahí, vamos hasta ahí. ¿Esto qué es? Esta es una recopilación histórica que hace Esteban cuando lo iban a apedrear. Él habla de una manera muy contundente a sus adversarios acerca de la historia del pueblo, para finalmente, en su propósito, hablar de una promesa y de una... O sea, decirles, yo soy parte de su pueblo y yo conozco la historia de mi pueblo, y de acuerdo a la historia de nuestro pueblo, yo he visto cómo nuestro pueblo fue desechado por su pecado y por su maldad, y por lo tanto el pueblo fue desechado por Dios, pero el Señor prometió, ¿cierto?, una reconciliación sobre su pueblo. Y si vamos ahí más adelante, de esa misma historia, es que utiliza muchos versos, no los vamos a leer todos, dice que el Señor le promete a David, ¿cierto? Veámoslo
en el versículo 45. Dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, de los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies, ¿qué casa me edificarán? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Mesías, el justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo esto, se enfurecían y crujían en sus dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor y de Yeshua, que estaba a la diestra de Dios. Y bueno, ahí es cuando lo matan. Pero ¿qué fue lo que dijo en esto Esteban? ¿Qué les dijo? Que ellos, al igual que el pueblo en la antigüedad había matado a sus profetas y a los enviados de Dios, ellos lo estaban haciendo en aquel momento. Un Dios que había prometido un Salvador. Entonces manifiesta el Salvador y ¿qué hacen? Matan al Salvador y matan a sus enviados. Así que Esteban les dice, incircuncisos de corazón. Algo muy interesante que veremos más adelante también, cómo te va. Pero bueno, volviendo a la historia. Esteban hace un resumen interesante y rápido. Y es que el Señor hizo una promesa a un hombre llamado Abraham. Una promesa a un hombre llamado Abraham. Y por lo tanto, vamos a entrar ya de lleno al tema particular y es el tema 3. La circuncisión es señal de pacto. La circuncisión como señal de pacto. Vamos a verlo entonces. Génesis capítulo 17. Entonces vamos a Génesis capítulo 17. Y vamos a ver ya con más, ahora sí más despacio. Yo iba medio corriendo porque quería llegar a este punto que es la información, digamos, gruesa de lo que es la circuncisión. Por ahora, entonces ya vimos dos temas. ¿Qué es la circuncisión? Y su historia de cómo llega a estar en el mundo y en la historia bíblica. Y vamos a la parte 3. Entonces, hoy utilizaremos dos versículos claves, dos pasajes, y es Génesis 17 y Romanos 4. En lo particular el versículo 11, donde se va a hablar de la circuncisión en Abraham y como una señal muy importante de la cual finalmente llegaremos a concluir al final de esta enseñanza. Y pues ya ustedes, pues no sé, serán confrontados o movidos a pues tomar una decisión, si vale la pena, si tiene propósito, si es necesario, si está vigente circuncidarse ahora, hoy en día, en este presente, o no, quizás no sé. Les invito a que lo descubramos hoy con esta enseñanza. Capítulo 17 entonces. Dice: Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua,
y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido de tu casa y el comprado por dinero tuyo. Y estará mi pacto en tu carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Hasta ahí. Hasta el versículo 14. Bien. ¿Qué dice entonces la palabra acerca de la circuncisión? Bueno, fue una señal que el Señor envía a Abraham. Una señal. Lo primero que quiero que destaquemos hoy es el concepto de señal, de pacto, ¿no? Esto lo vemos en el versículo 11 en lo particular. El versículo 11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal. La palabra para señal, la que les muestro aquí, les enseño, es la palabra ot. Ot. La palabra hebrea ot. Significa literalmente o figurativamente una señal, aparecer. Una bandera, una baliza, un monumento, un augurio, un prodigio, una evidencia, ¿no? Una maravilla, una señal, un testimonio. Eso es una señal. La circuncisión, ¿sí? Cuando dice aquí circuncidaréis, está en futuro, y es llegar a ser cortados, llegar a ser circuncidado. Viene de la raíz mul, que es acortar, recortar el prepucio, destruir, circuncidar, cortar, destruir. Bien, vamos hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la señal que se enmarca aquí, sino la circuncisión de la que hablamos en el punto 1 de la enseñanza de hoy? Era una cirugía en el prepucio masculino, o sea, sin desviarnos, darle otra concepción. Es algo muy sencillo y es una señal en la carne. Hasta ahora, eso es lo que vemos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor daría esta señal? ¿Por qué una señal? ¿Por qué le podemos decir una señal? ¿Qué tiene esto de señal? Bueno, la verdad es que si lo vemos de una manera sencilla y muy objetiva, el miembro masculino cambia en su aspecto una vez se le hace la circuncisión. Es decir, así como una persona cuando se tatúa, ¿cierto? No sé si conocen a alguien que se tatúe. Actualmente todo el mundo se tatúa, ¿no? Eso está súper súper común ahora, normal. Y hacen sus tatuajes y créanme que el aspecto de esa persona cambia, pero bastante, ¿no? Y aunque sea muy pequeño el tatuaje, como el que se hacen algunos jóvenes en el colegio colocándose ahí las iniciales con su pareja en su manito, en sus dedos, en donde quieran. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué mueve a una persona a rayar su cuerpo? Es tener una señal, unos símbolos, algo que de una u otra manera describa un querer, un gusto, es una expresión, ¿cierto? De esa persona. De una u otra manera diríamos una expresión de identidad también. Pero eso es con el tatuaje, ¿cierto? ¿Los tatuajes duelen? Creo que cuando se mandan tatuar hay gente que la sufre bastante y según el lugar en que se haga el tatuaje puede doler más, puede doler menos, ¿cierto? Es lo que sé y también es una técnica que ha cambiado mucho en el mundo. He visto, actualmente es una maquinita, creo que pueden haber unas técnicas con menos dolor, otras muy antiguas que he visto que es a punta de una puntilla, digamos, una aguja y la van martillando así lentamente, es un proceso larguísimo.
Tatuarse no es tampoco algo que desconozca el dolor. Pero sí me sirve como ejemplo para pensar que hay señales en el cuerpo que se hacen actualmente que requieren del dolor para que existan. Otra cosa es el avance tecnológico. Que pues ya no en muchas, como cuando una mujer se hace el aro en su oreja, en sus ojos, o un hombre se hacen los piercing y todo eso. ¿Por qué lo hacen? Identidad, expresión, por gusto, pero también incluye sangre, también incluye dolor, que insisto, de acuerdo a la técnica puede ser menos dolorosa, pero no quiere decir que se esté evadiendo un asunto aquí, y es el derramamiento de sangre, y eso es lo que quiero poner aquí como en relación con el asunto de la señal. Una señal en el cuerpo que incluye sangre, ¿cierto? En su transformación, pero que a su vez da un concepto de identidad que veremos más adelante. Pero ¿identidad para quién? Pues la circuncisión sola. ¿Quién ve una circuncisión? La verdad es que, a menos de que no tuviésemos un Google donde te aparece, tú consultas lo que sea y te aparecen las imágenes. Una hija de la casa, una niña, es decir, que no tenga mayor contacto pues de este tipo gráfico, la verdad es que le va a resultar muy complicado imaginarse una circuncisión, ¿cierto? Porque una hija no ve la circuncisión de su papá ni de sus hermanos hasta que no tenga, otra vez, insisto, en la época de hoy todo se sabe, todo se conoce, pero no es algo que sea realmente muy conocido, sino una mujer conocería la circuncisión ¿de quién? De su esposo, ¿cierto? Otra vez, fuera de un mundo de todo lo que hay hoy en día de perversión, de esto, ¿cómo se llama? Exposición del cuerpo y todo eso. Solamente quiero decir que en un mundo como ese, en aquella época, pues sería muy difícil que una mujer supiese siquiera en qué consiste realmente una circuncisión. Porque esto solamente lo podría haber visto quizás con uno de sus hermanitos siendo bebé, siendo niño, ya que estaba circuncidado. O simplemente con su marido cuando tuviese marido. Por lo tanto, es una señal oculta. Es lo curioso, ¿no? Que haya una señal pero que esté escondida. Porque las señales se muestran, ¿no? ¿Qué le dice a uno a la mujer? ¿Dónde está el anillo? ¿No? ¿No le dice a uno a la mujer? Le puede llegar a decir: amor, ¿y dónde está la cadena que te di? ¿Y dónde está la manillita donde está escrito no sé qué? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es porque, en otras palabras, está diciendo: ¿lo estás escondiendo? ¿No? ¿Te avergüenzas de mí porque no portas tu anillo? Podría una mujer, no la mía, una mujer decirle a su marido: ¿por qué te avergüenzas de mí? En ese orden de ideas, estas señales son para mostrarlas, ¿no? ¿O conocen de alguien que se haya tatuado y ahora quiera esconder su tatuaje? Yo sí conozco, porque lo hicieron en un impulso, porque ya no les gusta lo que tienen ahí, porque es la cara de la exnovia que ya no tiene, porque es el nombre, ¿no? Es Marcela y ahora está con Tatiana, ¿y por qué? Y tiene que ponerse una cosa ahí, o mandarse poner otro tatuaje encima que ya no diga Marcela, sino mirar cómo eso se le transforma en una Tatiana, que está difícil, ¿no? Pero el punto es una señal pública y evidente, pero la circuncisión no. Y viene un contraste sobre las prácticas. Podríamos llamarle, compararlo a las prácticas del mundo. Prácticas como las que les menciono, muy actuales. Antiguas y actuales, porque el tatuarnos es algo tan antiguo, pero también tan vigente, como tan común hoy en día, y tan de moda, que pareciera que fuera algo nuevo. Pero la verdad es que esto es una práctica, yo creo que más antigua que la misma circuncisión. Y por lo tanto nos debe resaltar este asunto, y es una señal que no se debe mostrar. Qué curioso, ¿no? Me parece muy curioso, una señal que no se muestra. Porque la circuncisión es algo que pertenece a la privacidad, a la desnudez de un hombre. El corte en el prepucio es algo que se hace directamente sobre el miembro viril masculino. Es algo que está ligado, por lo tanto, a la reproducción. Por lo tanto, está ligado a las generaciones,
a los hijos, a lo porvenir. O sea que si vemos desde ese concepto, la señal está ligada al ser personal, al ser no público, sino al ser privado, ¿no? Pero es una señal que se transmite de una manera entonces privada y se expresa en la unidad, la integración de una familia, aunque esta señal está escondida. Es algo que es muy curioso otra vez, porque bueno, por ejemplo la señal de un liberto o de un ¿cómo se llama esto? Un esclavo que fue liberado, que se queda en casa de su señor. ¿Cuál es la señal de un hombre que pudo ser liberado pero prefiere quedarse siendo esclavo de su señor? ¿Se acuerdan cuál es la señal? Se le horadaba la oreja, lo que quiere decir que tenía algo en su oreja que le hacía saber pues que no era un hombre libre y que estaba sujeto a un señor. O por ejemplo la señal de una mujer que había sido menospreciada, ¿se acuerdan? Que es la ley del levirato. Era que había sido menospreciada, o sea, la ley del levirato es que a una mujer se le muere su esposo y no logró tener hijos de él, por lo tanto la herencia, todo lo que tener con la herencia, con los hijos y con la descendencia, pues quedaba ahí como en el aire, ya que es un asunto tribal. Ella no podía simplemente ir a casarse con otro, porque entonces todo lo que fue ese marido pasaría a ser el de otra persona. Pero es un asunto más, digamos que la concepción de la propiedad privada no era tanto de una persona o de una familia, sino de una tribu. Esto no era algo no solamente bien visto, sino no era común. Lo que hacía que en ese orden de ideas lo ideal para ella fuera casarse con otro miembro de la familia. Y ahí viene la ley del levirato, y es que un hermano entonces, un cuñado, la redimiese. Pero si ninguno quería casarse con ella, por las mil razones que uno no quiera casarse con alguien, entonces venía una señal. Y es que esta que hacía, ¿se acuerdan cuál es la señal? Pero que, ¿se acuerdan de los que le llamaban los pies descalzos? ¿Qué era? Sí. Él tenía que entonces darle a ella su sandalia, no me acuerdo si es una o las dos, de tal manera que quedaba descalzo públicamente, y era una señal de vergüenza de que no había sido capaz de redimir la descendencia de su hermano. ¿Sí? Señales públicas, evidentes, ¿no? Bueno, y así, en general. Pero la señal de la circuncisión va escondida. Y aquí viene una pequeña conexión, una gran conexión con otra versión o con otro tipo de circuncisión. La escritura nos habla de otro tipo de circuncisión. ¿Cuál es? La del corazón. ¿Es privada? ¿Todo el mundo la puede ver? ¿O está escondida? También está escondida. Y es interesante, ¿no? Que la circuncisión del corazón también es algo que le pertenece al ser, ¿no? Que está aquí profundo, pero que también se puede evidenciar. Es decir, otra vez, la circuncisión física no se ve. Tú no le estás viendo a nadie su circuncisión nunca. Otra vez, la esposa será la única que se lo vea, o la mamá a su hijo, o mejor dicho, es en condiciones muy específicas en las que se puede ver una circuncisión. Pero la verdad es que esto siempre está bajo la túnica, bajo el pantalón, bajo el calzoncillo del hombre. Eso no es algo evidente. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 4:11? Vamos a ver. Romanos capítulo 4:11 dice... no 4:11, Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree aquel que le justifica, el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bendito el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pasaje interesante y tiene todo que ver con el de Génesis 17, es una referencia a él. ¿Cuál es el caso que está tratando Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que está hablando Pablo en este pasaje? Sino de un asunto que no tiene que ver directamente con la circuncisión, sino el asunto de la ley y la fe, de las obras y la gracia. Él está en todo ese enredo duro que Pablo expone con mucha vehemencia. Y entra a hablar de Abraham y dice, Abraham, ¿cómo fue justificado delante de Dios? ¿Cómo se justificó Abraham delante de Dios? ¿Por sus obras o por su fe? Y él dice, pues tuvo que ser justificado por la fe y no por las obras. ¿Por qué? Porque dice la escritura en el 3, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que si el haber creído, eso le trae justicia, pues no habrá sido por sus obras. Porque si hubiese sido por sus obras, pues no habría sido un asunto de gracia, sino como un asunto de mérito y de lo que pues el Señor le debe. Así que, ¿qué trajo justificación a Abraham? Sino que creyó, ¿cierto?, a aquel quien le habló. Y aquí viene Pablo y habla ahora y se arrastra hasta donde David y dice, David habla sobre esto diciendo que son benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bendito a quien el Señor no inculpa de pecado. De tal manera que está diciendo, bendito es aquel a quien el Señor mira y tiene misericordia y tiene piedad de él. Es bendito aquel a quien el Señor no por sus culpas entonces lo destruye, sino que a pesar de sus culpas le puede perdonar. Así que esta bendición del perdón, de la misericordia, de la gracia del Señor es para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión. Y aquí hago un paréntesis, y es que Pablo, cuando dice a los de la circuncisión o de la incircuncisión, está hablando a dos grupos de personas que veremos ahorita. Que no solamente se refiere a los que tienen circuncisión física o incircuncisión, o sea, no están circuncidados, sino también a dos grupos que en aquella época eran muy claros, y eran a los judíos practicantes del judaísmo de la época y a los griegos no practicantes, por ende, de eso. Y él está diciendo, pues, si el Señor vino solamente por los judíos practicantes de la circuncisión bajo el rito judío de la circuncisión, ¿qué lugar hay para los gentiles que están lejos de todo ella y de todas sus obras? ¿No? Hablando de las obras del judaísmo. ¿Tendrían oportunidad si se viera desde la óptica de el judaísmo en lo que decía en aquella época? Pues no. Pero Pablo controvierte esto y dice, ¿y por qué no? ¿Acaso Abraham fue llamado a la justificación siendo circuncidado o no siendo circuncidado? O sea, ¿qué hizo que el Señor se moviera a darle semejantes promesas a Abraham? ¿Fue que estuviera circuncidado? No. Y aquí viene algo muy interesante, dice en el versículo 11, en el 10. ¿Cómo pues fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibe la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también por ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces dicen, pues no, la circuncisión no tenía nada que ver como un mérito para alcanzar la justicia de Dios, sino que fue una señal. ¿De qué? ¿Una señal de qué es la circuncisión? ¿Qué es entonces la señal de la circuncisión? ¿Qué señala? ¿Que el Señor qué? Hizo
nos miró, se compadeció, nos justificó. Eso es el mérito, ese es el mérito, esa es la gracia que el Señor tiene sobre sus hijos y por lo tanto le da a Abraham y a sus descendientes una señal. Lleven esta señal sobre ustedes. ¿Por qué? ¿Qué dice esa señal? ¿Qué dice la señal de la circuncisión? Que Dios nos miró. Que Dios tuvo misericordia de nosotros aún siendo... ¿Quién era Abraham? Dice ahí. No, lo llamó el Señor estando en Mesopotamia. O sea, ¿quién era él? Era un hombre que seguía algún tipo de tradición judía o algo. No, nada de eso existía, ninguno de esos conceptos. Era un hombre justo, ¿cierto? Y tuvo fidelidad, tuvo fe para creer en el Señor y en sus palabras. Por lo tanto, el Señor le da una señal. Y esto es lo mismo. Yo necesito un anillo para... ¿Qué pasa más bien? Si yo estoy buscando esposa y llego a buscar esposa y me presento delante de ella con un anillo, ¿ella qué va a pensar? Que no se puede casar conmigo porque yo ya estoy comprometido, ¿cierto? ¿Yo qué tendría que estar? Pues sin el anillo, pero una vez casado, recibo el anillo como señal de que estoy casado. Es decir, pensar en que recibir la misericordia del Señor se da en un ámbito en que yo ya tengo una circuncisión, pues es falso. Y es lo que Pablo dice, pues no es necesario, porque la circuncisión es la señal, más bien al contrario, de que yo he alcanzado algo, de tal manera que Abraham es padre de los incircuncisos. Para que ellos sigan, ojo aquí lo que dice, para que sigan las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. ¿Cuáles son las pisadas de fe que tuvo Abraham? Y es donde tenemos que entender que Pablo está argumentando las posturas de los de la circuncisión, es decir, del grupo judío o judaizante y de los de la incircuncisión. Y en este caso me refiero puntualmente a los gentiles, mayormente griegos y romanos. Vamos hasta ahí. Aquí ya se empieza como a complicar un poquito y es... ¿Qué es entonces la circuncisión? Volvemos. Una señal. ¿De qué? De un pacto. ¿Pero qué decía este pacto? Volvamos a Génesis 17. Génesis 17. Y dice, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La circuncisión es una señal de ¿qué pacto? De que el Señor será nuestro Dios. Otra vez, insisto, la circuncisión es una señal para un pueblo que ha venido a recibir a su Dios y un Dios que ha recibido a su pueblo. Así que vamos al punto B de este tema. ¿El pacto es entre quiénes? El pacto es entre quiénes. Vamos al versículo 7. Mi pacto es entre mí, entre ti, entre tu descendencia y en sus generaciones perpetuamente, para ser tu Dios. Aquí está rápido y es un pacto entre Abraham y su casa, o sea, más bien, Abraham, su casa y el Señor. Abraham, su casa y el Señor. Y ahí viene un asunto interesante y es un pacto entre Abraham y sus descendientes, pero cualquiera dice, pero es que, bueno, me parece interesante, o sea, los judíos. Pero es que yo no soy judío, o sea, yo no soy descendiente de Abraham, entonces yo, pues nada tengo que ver ahí, diría alguno. Pues vamos a ver cómo continúa este pasaje. Entonces decía, para ti y tus descendientes, vamos al versículo 13. No, 10. Mi pacto es este que guardarás entre mí y ustedes y su descendencia. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Y aquí hay algo muy interesante. Porque es que aquí ya no dice serán circuncidados todos los descendientes. Aquí suma algo y es todo varón entre ustedes. Todo varón de entre ustedes. Porque esto incluye y esto amplía la gama. Dice, bueno, no solamente los descendientes de Abraham, sino que estamos incluyendo a todos los que estén dentro de la casa de Abraham. Circuncidarán la carne
de su prepucio y será señal de pacto entre mí y ustedes. ¿Será que eso es lo que quiere decir? Veamos a ver si esto nos dice algo más. Versículo 12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes. Ojo, todo varón entre ustedes. Es decir, ¿será que ese entre ustedes incluiría a un siervo de Abraham? No hijo de Abraham, un siervo, ¿no? O un extranjero que se queda permanentemente a vivir en medio del pueblo de Israel. Vamos a ver. El nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. Y ahora aquí suma algo y dice cualquier nacido en casa, es decir, cualquier hijo de Abraham, pero también el comprado por dinero a cualquier extranjero, es decir, que no tenga una descendencia de Abraham, pero que haya sido llamado a estar dentro del pueblo. Cuando tú comprabas a alguien era para que fuera parte de tu pueblo, como siervo, como lo que sea, pero finalmente israelita. Y no es de tu linaje, pero él también viene a ser entonces hijo de las generaciones de Abraham, aunque no sea hijo de Abraham, digamos, en un sentido estricto de linaje de sangre. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en tu carne por pacto perpetuo. Y vea esto tan interesante. Es un pacto hecho en la carne. ¿Qué es en la carne? Pues en lo estrictamente lo que quiere decir es una señal en el cuerpo. Y no está hablando de los deseos de la carne, no habla ese concepto que utiliza Pablo en este sentido, sino es un pacto que se hace a mano en el prepucio. Es decir, no es algo, hasta este punto, insisto, hasta este punto, está hablando de una circuncisión que se da de manera física, una señal que se da en el cuerpo. Y aquí voy a hacer otro pequeño comentario y es, ¿tú te avergüenzas de portar el tatuaje que dice acá, te amo hijo, y una cara de tu esposa con su hijo así recién nacido? Hay gente que la lleva, ¿no? Hay gente que lleva la cara de su abuelita, ¿no? Uy, como tiene arrugada la carne, no, es que así era mi abuelita, ¿no? Hay gente que sin ningún problema lleva, bueno, cualquier señal, la que sea, sin vergüenza, ¿no? Hay otros que son sinvergüenzas, pero hay gente que sin ningún problema porta todo lo que le identifica que tiene una relación con otro, su esposa, sus hijos, su patria, ¿no? Hay señales de patriotismo muy importantes que se hacen en el cuerpo. La pregunta es, ¿por qué habría vergüenza en portar una señal que también refleja una relación, que refleja una expresión de amor, sin lugar a dudas, entre uno y el creador mismo? No estoy hablando de la esposa, no estoy hablando de los hijos, ni de la sociedad, estoy hablando de el Dios de uno. He visto mucha gente, muchos y muchas, el comercio funciona mucho en torno a esto, y gente que porta unas manillas muy bonitas en madera de bambú o guauda, como dicen acá, que dice Cristo te ama, ¿no? Otra muy bonita, un tatuaje aquí, un león de la tribu de Judá, y de pronto ahí dice en letras hebreas Yeshua, maravilloso. Otro tiene por aquí escrito Yahweh en hebreo, perfectamente delineado, para que cuando vaya a la piscina y se quite la camisa se vea poderoso ese león. Y lo hace con amor, seguramente. Y el que tiene la camisa aquí con una cruz, demostrando la pasión y su amor por Yeshua, ¿vale? Claro que sí tiene su valor. Pero que alguien esté dispuesto a hacer un corte en su prepucio por amor a su Dios, está mal visto. Y ahí diríamos, hay un sesgo entonces. Y es que aquí cambian las cosas. Y es que hay un sesgo entonces cultural, ideológico, quizás. Fuera de las corrientes muy muy recientes, que ya es un asunto donde, bueno, ¿tú quién eres para abrirle un huequito a tu hija, ¿no? En la oreja. Eso ya también es cuestionado, y es el punto de quién te llama a ti a tomar una decisión por otro, ¿no? Que incluya, así sea en algo mínimo, su sufrimiento.
Porque creo que en esta época ya es incluso mal visto que una madre le abra los, ¿cómo es que le llaman? Los topitos o los huequitos aquí en las orejitas a las niñas. Cosa que, si no estoy mal, yo recuerdo, era muy común de la infancia. Y era cuando le abrí los... las abuelas diciéndole a la mamá, cuando le abrí los orejitas a la niña. Que se le hacían así, casi que recién nacida, supongo, para que no le doliera tanto, no sé. El caso es que hoy ha habido un poco más de conciencia quizás sobre el sufrimiento de otro y quién soy yo, qué autoridad tengo para hacer que otro, así sea en algo muy mínimo, le duela, ¿no? En un pinchazo. Pero hablando de terceros, dime. Un tema de libertad de expresión. ¿Usted quién le está diciendo a él o a ella que tenga o no que hacer si él mismo no lo ha decidido? Pero hablando del tercero, listo, ahorita vamos a ese punto. Pero hablando de uno mismo, de yo, ¿no? Que sea mal visto que yo tome la decisión de circuncidarme, teniendo en cuenta que también es una libre decisión de expresión, ¿no? Que en este caso se expresa mi amor profundo por un Dios que, como dice Pablo, me miró siendo un pecador, cuyas obras no podían alcanzarle para nada, pero que tampoco había puesto su esperanza en esas obras, sino aquel que lo llamó, mi Dios, mi Elohim, mi Dios. Y aquí se vuelve un asunto que es donde quiero que también lo razonemos mucho, y es algo muy privado, muy personal, pero que demuestra, por lo tanto, un gran amor personal de uno por su Dios, porque es una señal de un pacto que dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿No se porta eso con mucho orgullo? ¿Tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios y tengo las señales que Él me dijo, tenlas. ¿Para quién son esas señales? Para el mundo no, porque el mundo no las ve, porque están escondidas. ¿Para quién son? ¿Para quién son? Pues ciertamente para mí. Son para mí y mis hijos. Para que ellos las vean, no. Para que ellos tengan sus propias señales. Por eso la carátula que puse al tema de hoy es un padre con su hijo. Es así de sencillo, es un padre con un hijo. Es algo que se comunica en una línea directa de padre a hijo prácticamente, para que se lleve una señal en nuestra carne. ¿De qué? ¿De amor? ¿Acaso hay amor en el sufrimiento? Pues ahí es donde te invito a que traslapemos esto y seamos también más objetivos y más honestos. ¿Acaso el amor no es sufrido y no cuesta? Y en eso me refiero: ¿acaso el llevar el amor por tu esposa no quiere decir que ya no tengas más mujeres? ¿Acaso el llevar el amor por tu familia no quiere decir que te la sudas con amor por ellos y eso no refleja nada malo sino amor? Que el mundo diga: oiga, ese muchacho, ese señor, ¿cómo la ama usted, no? Sí. ¿Eso cómo se manifiesta? Con un mérito, con un sufrimiento, con un coste, con un sacrificio. Pero no es un sacrificio, yo hago esto para que me amen. No. Es que es gratitud, es una señal, es un fruto. Y eso es una concepción muy diferente. Por eso les digo, acerca de la circuncisión hay un gran sesgo, principalmente marcado por el cristianismo en torno a las cartas de Pablo, tema que veremos ahorita con más precisión. También muy marcado por el judaísmo, un judaísmo muy intransigente acerca de la circuncisión y un enmarque de una pelea casada entre judíos y cristianos. La verdad es que es de ahí donde surge una problemática en la concepción de la circuncisión. Pero más allá, es en las propuestas recientes del siglo pasado, por lo menos, de muchos médicos, donde en algunos casos atribuyeron más desventajas a la circuncisión que beneficios, pero que polemizado, luego otros médicos decían, pues tiene más ventajas que desventajas. El caso es que a partir de los datos de prohibición, no prohibición, de desaconsejamiento, de consejo médico, de no circuncisión, sí bajó la tasa de circuncisión de una manera drástica por primera vez en la historia el siglo pasado, y a partir de ahí no se volvió a levantar. Es decir, ahorita lo veremos en datos generales sobre la circuncisión, pero la verdad es que esto era muy común, aún a pesar de que las naciones mayormente sean cristianas. Pero finalmente al punto al que voy es: ¿por qué no portar una circuncisión? O sea, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el problema con ello?
más allá de un sesgo cultural, religioso, dogmático y de idealismos. Yo quiero que hasta ahora lo que llamamos de la prédica, que pensemos en que es algo que propone el Señor para los hijos de Abraham. Tema que Pablo abarca con mucha insistencia. ¿Cómo se evidencia que somos hijos de Abraham? Lo cual Juan Bautista dice, el Señor puede levantar hijos de Abraham de las piedras, y Yeshua dice, si fueran hijos de Abraham harían sus obras. De tal manera que Pablo aquí dice, hagan las obras de Abraham, sigan sus pisadas, aún en la incircuncisión. Lo que quiere decir es, ustedes no se han circuncidado, no te preocupes, porque Abraham también fue llamado siendo incircunciso. Pero recuerda, él recibe la circuncisión como señal, sigue sus pisadas. No es una invitación directa a la circuncisión como tal, porque el propósito de la Biblia no es la circuncisión. La circuncisión, otra vez les digo, es un asunto de identidad para un pueblo que evidencia, tiene un fruto de que ha sido llamado por Dios y por lo tanto le sigue. Así que la circuncisión no es más que una señal, pero una señal de amor. Vamos a ver, continuemos. ¿Qué es lo que se pacta? Entonces ya vimos, se pacta que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos sus hijos. Que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Que es el versículo 7 y 8. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, por herencia perpetua, y seré Dios de ellos. Y es que es algo que trasciende porque tiene que ver con la promesa general de Abraham sobre su pueblo. ¿Listo? Vamos a ver, ese fue el tema número 3, que era circuncisión como señal de pacto. El tema número 4 es que también es una señal de identidad. Es una señal de identidad. Vamos a ver qué dice Génesis 34:8. Génesis 34:8. Allí dice, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, emparentad con ella, emparentad con nosotros y dadnos vuestras hijas, tomad vosotros las nuestras, habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y daré cuanto me dijeren, y denme a la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Bueno, este es un tema que mencioné hace rato, rápidamente. Jacob, estando en esta tierra, la tierra de Siquem, con sus hijos, ¿no? Los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, ahí no, todavía no eran 12, pero me refiero a estos hijos. También tenía una hija Dina, y resulta que un hombre la toma, se acuesta con ella, al parecer en un acto de violación, es decir, digo al parecer en que no sé hasta qué punto fue una violación, digamos, dura, porque es que no es lo mismo que una persona insista a alguien y fuera de todos los parámetros esté con ella, que se toma como un acto de violación, pues a la violación de estilo con golpes, con tortura y con todo esto. El caso es que sí había pasado por todo, por encima de todo lo que en esa época podría ser considerado un acto de repudio. Y esto consta, pues es una afrenta tenaz contra Jacob, porque llega una persona cualquiera y se le quita a su hija y se acuesta con ella y la deja como si nada, ¿no? Todo esto genera un conflicto tribal. ¿Y qué dice Siquem? Siquem era el padre de Hamor, que es el joven que viola a esta chica. Y Hamor dice, no se me ofusquen, perdonen a mi hijo, pero es que él se enamoró de ella. Y más bien, no tomen esto como una violación. Por eso digo, no sé hasta qué punto fue una violación dura, porque pues en este caso no se la habrían entregado.
¿no? Si fue simplemente que se acostaron, es decir, no sé, pues entiende que ella pues también quiera decir, sí, yo quiero estar con él. Lo que les digo es que una mujer también tenía la libertad, muy, muy por fuera de lo que nosotros pensamos, también estaba la libertad de escoger a un parejo o de aceptar estar con él, que es el caso también de Abraham, llamando por quien sería la esposa de su hijo, y a ella le preguntan si quiere irse con él y ella dice sí. Entonces es una demostración de que quizás no en todo lado, pero sí también estaba la disposición de la mujer para contraer un matrimonio. Y si ella había sido violentada, pues seguramente no habría querido. El caso es que con un sentido pacífico y también de deuda dice, no, déjennos más bien, hagamos un solo pueblo. Hagamos un solo pueblo. Nuestras hijas, nuestras mujeres están a su disposición. Déjenlas de ustedes también a nuestra disposición. No estaba hablando de una locura sexual de ningún tipo, no está hablando de emparentemos. Vamos al versículo 24. Entonces ahí cuenta la historia. El versículo 24 dice... No, perdónenme. En el versículo 21. Estos varones son pacíficos con nosotros. Habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, les daremos las nuestras, pero con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Y entonces su ganado, sus bestias, serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo. Todos los que salían por la puerta de la ciudad circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces circuncidaron a todo varón, pero luego el pacto no era con Abraham y sus hijos. Y es donde vemos que no, que es que, o bueno, que sí, pero que además, como leímos, todos los que habiten entre ellos también tenían la circuncisión como una demostración de ser parte del pueblo. Por lo tanto, Jacob en su sabiduría les dice, claro, o sea, sí estoy dispuesto a perdonar, a tener paz. A pesar de la afrenta y el dolor que pudo ser, que trajo el que hubiesen violentado a su hija. ¿Y a qué estaba dispuesto al tener paz? Pues que demuestren que quieren ser nuestro pueblo. ¿Cómo? Sometiéndose a la circuncisión. No solamente por otra vez ser un acto de dolor físico entre los hombres, incluso ser considerado despreciable y sí, de violencia incluso, con tal de ser parte del pueblo y de esa manera también de obligarse pues a las promesas del Dios de Abraham. O sea, tener la circuncisión no solamente es pues circuncidémonos, ¿no? Pues pintes el pelo, ya hace parte, ¿no? Pues cambie esa bandera, ¿no? No era un asunto de cambio de bandera, era un asunto también de asimilar la identidad de Jacob. Y eso es algo muy importante. Estos eran cananeos que habían decidido circuncidarse con tal de ser parte del pueblo de Abraham. Porque aquí no era, recíbanos a nosotros. No, ustedes los recibimos para que sean parte de nuestro pueblo siempre y cuando se circunciden. Interesante, ¿no? Entonces, es un asunto de identidad. Porque, ¿qué identidad? ¿Qué identifica la circuncisión? A un pueblo. Es una identidad tribal, parental. Es una señal que se porta en lo privado, pero que me hace saber aquí en el fondo de mi ser que soy ¿qué? Un hijo de Israel. Un hijo de la señal de las promesas que el Señor hizo a Abraham cuando le dijo esto será tuyo. Porque muchos reclaman las promesas hechas a Abraham, de lo cual es casi toda la Biblia, sus promesas, pero no tienen nada que ver con Abraham, o prefieren no tener. Pero el Señor dice, porta esta señal que te va a recordar y te hará saber que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo a quien hice estas promesas. Porque muchos dirán, la circuncisión es para los judíos, pero estos pasajes nos hacen saber que no. La circuncisión es para todos los que se adhieren, se agregan al pacto y al pueblo de Dios. O por lo menos hasta acá, vamos a ver qué más dice. Veamos otro pasaje que nos habla de esto. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 44. Éxodo 12, 44. Dice allí. Y esto es cuando se está hablando de la Pascua, ¿no?
Se está hablando de la Pascua y dice el Señor da la instrucción en el tiempo de la Pascua, antes de salir de Egipto, y el Señor dice a Moisés: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Versículo 43. 44. Todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. O sea, la Pascua no es nada más ni menos que lo que también representa y tiene mucho sentido figurado y también literal sobre Yeshua, quien muchos de los que menosprecian la circuncisión dicen él es el Cordero Pascual. El Cordero de Pascua es Yeshua. Dice: ¿cómo puedes participar de la Pascua siendo extraño? ¿Cómo así que extraño? Yo no soy más un extraño. Muéstramelo. La señal. Hay una señal de ser parte del pueblo y es la circuncisión. Pero vamos por ahora al ritmo que vamos, ¿no? O sea, es decir, no te aceleres con preguntas: ay, la del corazón no vale, y entonces... No, espera, vamos tranquilo. Hasta ahora, en lo que hemos hilado, de acuerdo a la escritura, es que la señal de la circuncisión física es una señal de identidad para el que fue extraño venga a ser del pueblo, y para que el que es hijo de Abraham se mantenga como hijo de Abraham entre las promesas, sea contado en su casa. Porque dice, leímos, que el que no lleve la circuncisión ha violado el pacto, ¿cierto? Y será separado del pueblo. Entonces dice en el 44: todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y jornalero comerán de ella, y se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera, Y vamos hasta el 48. 47. Toda la congregación de Israel lo hará, que comerá la Pascua. Toda la congregación de Israel. Pero si algún extranjero que muere contigo quiere celebrar la Pascua, es decir, si alguien quiere participar de la Pascua, del Cordero Pascual, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de la nación, pero ningún incircunciso comerá. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Listo, hasta ahí. Cualquier extranjero, cualquier hijo de Abraham, quien quiera que sea, que desee participar de la Pascua y ser parte del pueblo, y bien sabemos o si no, pues les invito a que también lo revisemos. La Pascua, ¿qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde va? Pero les adelanto, tiene que ver todo con Yeshua como el Cordero por medio del cual se pasa por alto la transgresión del mundo. Todo el tema de la circuncisión tiene que ver con lo que citó Pablo acerca de lo que dijo David: bendito aquel cuyos pecados le son perdonados. Todo tiene que ver con la circuncisión. Es una invitación a: tú no eras nadie, no tienes nada que ver con Dios, pero Él te llama. Ven y sé parte de su pueblo y recibe todas las promesas y la justificación y el amor de Dios. Y porta esto como una señal de eso. Entonces es una señal, es un fruto. Bien. Entonces es un asunto de identidad. Pero ojo con esto. No solamente es un asunto de identidad de los hijos de Israel. Y es acá que nos vamos a remitir ahora sí a entrar a la parte más complicada de todo esto. Y es que no solamente es una señal de identidad para los hijos de Israel, sino que, como les mencioné hace un rato, a partir de la época griega, a partir de lo que los griegos vienen a tierra de Israel, y viene un conflicto como nunca, es que de verdad, véanse el estudio que tenemos del libro de Macabeos, o lean el libro, y se van a dar cuenta que es que vino una confrontación para el pueblo muy directa sobre su identidad como judíos, que para esa época era la gran masa de los que estaban ahí. Porque ellos tenían una forma de vivir, de obrar. Sí, seguían una vida muy desordenada porque no se regían realmente bajo la ley del Señor, pero en muchas cosas, en lo particular las que son de identidad tribal, la mayoría sí las mantenían. Y esto incluye la circuncisión y el día de reposo y el tipo de comidas que comían. Y sobre todo eso, que tienen una relación directa sobre mi comportamiento cultural, que no tienen mucho que ver con mis ideologías. Es que hay que entender esto, ¿no? Que la cultura no siempre tiene que ver con ideologías. La cultura es ¿qué? Un aprendizaje. Vea, a mi hijo yo le pongo pantalones y él va a crecer y seguramente toda la vida va a usar pantalones, y él no tiene que razonar sobre eso ni preguntarse por qué los usa. Solamente se los va a poner porque así aprendió. Pero si viviera
no sé, en Escocia, en otra época donde usaban faldas, pues seguramente se preguntaría, ¿y por qué no uso falda como ellos? Y estando allá, seguramente usaría la falda que ellos usaban. Es un ejemplo más o menos de lo que quiere decir de que la cultura solamente de una u otra manera sí me impone o me limita a mi forma de vida simplemente por el hecho de que así se usa, por el uso, ¿cierto? Pero no necesariamente por la ideología, es decir, no necesariamente es algo razonado, ¿no? Simplemente así funciona. Lo que quiere decir que para el pueblo de Israel en la época, o para los judíos, para la época de los griegos, que eso es más o menos entre el año 350 antes del Mesías hasta más o menos el año 100, por esas épocas, si no estoy mal, si no me fallan las fechas, para el año 150 antes del Mesías, que fue cuando estuvieron bajo los griegos, pues ellos tenían una forma cultural de vivir y eso no quiere decir que siguieran la ley del Señor. ¿Me hago entender? Es decir, la obediencia al Señor sí se hace conscientemente, no se debe hacer bajo cultura. No se debe hacer porque, pues así me enseñaron, no, se tiene que hacer porque yo soy consciente, pues entonces tiene un sentido de fe. De lo contrario, no es fe, es costumbre. Importante. El pueblo sí vivía bajo costumbres, entre las cuales estaba el que comía y no comía, sus días de celebración y la circuncisión. Y por primera vez son confrontados bajo los griegos a dejar esas prácticas. No solamente porque los griegos se veían más chéveres viviendo como ellos vivían, es que ellos eran el ideal de vida de la época. Los griegos eran un pueblo interesante, diferente. Los griegos empezaron a menospreciar su forma de vida y de idiosincrasia y de cultura y de todo, porque los griegos les parecían más interesantes. Y cuando empiezan a hacer esto, entonces pierden todo sentido nacional, porque no tenía mayor valor. Ellos prefirieron helenizarse. Pero luego llega Antíoco Epifanes, y este no solamente hace esto, sino que obliga, porque ahora ya no es un asunto de elección natural o voluntaria, sino de obligar. Empezó a obligar a los judíos a a dejar sus prácticas judías, de tal manera que este transgrede toda práctica judía, incluyendo a todo lo que tenía que ver con lo consagrado, y en este sentido al templo de Jerusalén, llevando a meter a sus dioses en el templo de Jerusalén y a sacrificar cerdos en el altar de sacrificio. Hubo un asunto terrible de profanación en lo que era la vida judía consagrada y la vida como costumbre y a la vida que la Escritura también ordena. Por lo tanto, en este contexto tan doloroso, pues la nación se partió entre los que prefirieron seguir por el lado que imponían los griegos, que al final de cuentas también era interesante. O sea, para algunos era, venga, deje su bobada con sus creencias, volvamos a los griegos, vea cómo se portan, o sea, vea su pinta, vea como desnudos, como se ven de elegantes, ¿no? Porque finalmente era un asunto de menosprecio de su identidad por, vean los griegos, parezcamos a ellos. Y en la historia se cuenta que ellos empezaron muchos a revertir la circuncisión. ¿Cómo la revertirían? Pues no se sabe con claridad cómo fuera. Lo que sí hace pensar es que quizás la circuncisión, en esa circuncisión no se recortaba todo el prepucio, quizás, porque dejaban algo de tela de prepucio que se podía, digamos que, volver a revertir, extraer. El caso es que se inventaron un tipo de cirugía que revertía la circuncisión. Y cuando eso pasa, pues el pueblo decidió ser como las demás naciones. Y por lo tanto abandonar el pacto que el Señor había hecho. Y esto es algo muy trágico para los que amamos al Señor. Porque es decirle, sabes que tu pacto ya no lo deseo, no me gusta. Y es que me gusta más lo que las naciones dicen. Por lo tanto, no quiero que seas mi Dios y yo no quiero ser más tu pueblo. Eso fue lo que pasó. La nación se dividió entre los renegados judíos y los judíos que empiezan a tomar una nueva connotación. ¿Y la nueva connotación de los judíos cuál fue? Nacionalistas. Nacionalistas, patriotas, que empezaron a volverse en este asunto. Ese pensamiento empezó a evolucionar al punto que ese nacionalismo se volvió muy... ¿Cómo se le llamamos a esto?
una ideología muy represiva, donde o eres de nuestro pueblo o eres judío, como nosotros decimos, o mejor, ¿sabes qué? Vete de acá, gentil, ¿no? O sea, los judíos que se mantuvieron por la línea de, bueno, nosotros sí mantenemos nuestras tradiciones aunque nos cueste la muerte, pues no lo hicieron al principio. O sea, esto fue evolucionando, simplemente como todo en la vida. Y empezó, como siempre les he contado, el judaísmo como tal. El judaísmo nació y se convirtió en lo que ha llegado a ser por tantas represiones sobre el pueblo, donde un pueblo se volvió más fuerte y mantuvo sus tradiciones, sus costumbres con mucha fuerza mayor que las de sus opresores. Por lo tanto, este pueblo se volvió fuerte en sus tradiciones. Y ahí es cuando vienen los romanos y luego viene Yeshua. Y este nuevo contexto, donde ya ahora se habla de los de la circuncisión. Y todo esto que les conté es necesario para que entendamos que en la época de Yeshua, los que tenían circuncisión no eran simplemente obediencia de la ley o judíos. No. Que ya se había formalizado un grupo, por lo menos bajo este concepto se conocen en la escritura, y es como los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que era la forma judía para referirse a sí mismos y para referirse a los demás. Nosotros somos los de la circuncisión, es decir, judíos, pero bajo el judaísmo. ¿Cuál judaísmo? El judaísmo nacionalista, el judaísmo de las obras. Y que eso ya lo voy a explicar un poco más. ¿Y el resto qué son? Gentiles, hijos de la incircuncisión o incircuncisos, o los de la incircuncisión. Dos grupos. Por lo tanto, ya que he dicho todo esto, incircunciso no solamente expresaba que una persona no estuviera circuncidada en su carne, no. Representaba a todo aquel que no era parte del grupo de los judíos de la circuncisión. Otra vez, insisto, los de la circuncisión y los de la incircuncisión era una manera rápida de reconocer a uno que fuera o no judío, pero ojo, no cualquier judío, judío principalmente entre los, mejor dicho, que practicaba un judaísmo sencillo. Entonces, veámoslo en algún pasaje. Hechos 10:42. Hechos 10:42. Esto es cuando Pedro va donde Cornelio, ¿sí? Pedro, un judío de la circuncisión, y Cornelio, un griego de la incircuncisión. Y en entonces en Hechos 10:40, vamos hasta el versículo 40. Dice, bueno, Pedro va hasta donde Cornelio y se sienta a su mesa y empieza a hablarle a otro grupo de gentiles y les habla acerca de Yeshua. Y dice en el versículo 41, no a todo el pueblo sino a los testigos, es decir, a los apóstoles, a los testigos que había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este pasaje es muy interesante porque Pedro dice, él, Yeshua, al que les anunciamos, él nos anunció hablar sobre el perdón de pecados. ¿De qué hablamos hace ratico? Que citó también Pablo acerca de lo que representa también la circuncisión. ¿Representa qué? Benditos aquellos a cuyos pecados les son perdonados. Por lo tanto, la circuncisión no tiene ningún mérito, porque no se trata de ningún mérito. La circuncisión es una señal sobre aquellos que han recibido la misericordia y el perdón del Señor. Por lo tanto, dice, pues Yeshua nos ordenó que fuésemos y anunciásemos
el perdón de pecados para el mundo, para los incircuncisos. Y aquí dice en el 45 que los fieles de la circuncisión, es decir, los que habían venido con Pedro, de tradición judía, hijos de la circuncisión, y también del judaísmo de la época, que estaban hasta ahora entendiendo el mensaje de Yeshua, pero bajo sus prácticas, bajo sus tradiciones, eran muy al estilo de las corrientes judías, normal. Por eso les digo, es que uno es, como fue criado, como ha vivido. Y lentamente uno empieza a transformar esas prácticas en la medida que tiene razón y que las va reentendiendo. Por eso estos fieles de la circuncisión, es decir, ¿cómo así fieles de la circuncisión? Ahí no tendría sentido. Pues yo ya estoy circuncidado, ¿a qué le tengo que ser fiel? No, fieles a la ideología de los de la circuncisión, pues de los judíos, no judíos cualquiera, no, los líderes judíos que enseñaban las obras de la ley, que es las prácticas judías. Dicen que cuando vieron esto quedaron atónitos de que sobre un incircunciso se moviese el espíritu del Señor. Maravilloso. ¿Por qué? Porque este es lo que vamos a ver ahorita más adelante en Hechos. Romanos capítulo 3. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? ¿Qué ventaja tiene el judío de que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Y está hablando de qué? De los judíos, los de la circuncisión. ¿De qué aprovecha ser el grupo de los de la circuncisión? Pues mucho. Primero que a ellos se les confió la palabra del Señor. Si algunos de los que han sido incrédulos, su incredulidad había hecho nula la fidelidad... Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está diciendo, pues si estos judíos a quienes se les confió la palabra de Dios, que se les llama los de la circuncisión, han sido incrédulos sobre el Mesías, entonces, ¿de qué sirvió la fidelidad de Dios? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Sirvió de algo, ya que estos a quienes se les confiere su palabra la menospreciaron? De ninguna manera. Antes bien, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y bueno, esto empieza a avanzar en otro asunto del que no es tema de hoy, pero al punto del que voy es que ¿de qué aprovecha ser un hijo de la circuncisión si no se es fiel a la palabra? Quiere decir que a pesar de que alguien tenga la circuncisión, y no me refiero puntualmente a la circuncisión física, sino pertenecer al grupo judío, es decir, al judaísmo y a las obras de la ley que les he mencionado, pues ¿de qué me sirve si no obedezco la ley? Y es que ahí parece que hubiera una contradicción. ¿Son los hijos de las obras de la ley pero no obedecen la ley? Sí, es que recordemos, no olviden, no se les olvide, las obras de la ley no es lo mismo que la obediencia a la ley. Las obras de la ley son las tradiciones de hombres, los dogmas humanos, los mandamientos de hombres, las tradiciones de hombres. Eso se llama los de la circuncisión, eso se le llama las obras de la ley. Todo eso en palabras de Pablo. Pero no es lo mismo que la circuncisión y tampoco lo mismo que la obediencia a la ley. Porque la circuncisión no es los de la circuncisión. Los de la circuncisión, otra vez insisto, es un grupo que ya se había determinado, una comunidad judía. Pero la circuncisión en sí es una práctica, un mandamiento de corte en el prepucio, que no necesita ser de la circuncisión, no necesita ser griego o judío. Es un asunto privado para cualquiera. Los de la circuncisión sí es un asunto público y es las prácticas evidentes de los judíos. Lo mismo que les digo acerca de lo otro y es las obras de la ley. No es lo mismo que la obediencia a la ley. Las obras de la ley son las obras de la ley judía y sus tradiciones en torno a la ley. Y la obediencia a la ley es obedecer lo que la ley dice. Por lo tanto puede decir, estos han sido incrédulos a la palabra que dicen que obedecen, por lo tanto hipócritas. Vamos a otro pasaje. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, libre ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos, vestidos y escogidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De qué está hablando aquí en este pasaje de Colosenses? Sino de que, ¿sabes qué? No te afanes más por la procedencia de tu hermano, porque si éste está en el Mesías, es uno contigo, aunque él no sea parte del grupo de la circuncisión o de la incircuncisión. Es decir, que Pablo está hablando, hay dos grupos, porque es que eso era evidente. No se tenía que ninguno mostrar si él estaba circuncidado o no. Simplemente aquí están los judíos y aquí están los griegos. Pero ¿sabes qué? Tú que eres judío, hijo de las... cuya vida gira en torno a la vida de los de la circuncisión. En esta época podríamos hablarlo, tú que has crecido en un entorno judío bajo el judaísmo riguroso, no te enfades con tu prójimo colombiano, que nada que tiene que ver con eso y que quizás ha sido criado en el cristianismo o en el catolicismo o en cualquier otra práctica. Porque si hoy en este presente, ambos, tú como él, has venido a la fe en Yeshua y a la obediencia a la fe en Yeshua, pues ni necesitas salirte de tu judaísmo como tal, porque es tu forma de vida, ni él tiene que salir de su vida como colombiano para venir a ser como tú, porque ni lo tuyo ni lo de él vale. Lo único que vale es lo que Yeshua les ha ordenado para que lo obedezcan. ¿Y qué es lo que Yeshua ordenó? Pues la obediencia a la ley. El que el que me ama mis palabras guarda. La obediencia es lo que él ha ordenado. Finalmente, no tienes que dejar de ser judío. No. Ni lo intentes. Tú tampoco tienes que pasar a ser judío. Y otra vez, en este punto, hoy el término judío está otra vez en un contexto de comunidad no necesariamente bíblica, sino a los que como al judaísmo. Y en ese punto me refiero. A los que, porque incluso hablar de judío también es algo muy amplio. Hay judíos laicos y hoy en día mucho más. A este tipo de judío me refiero al judío del judaísmo, al judío ortodoxo. Tú no tienes que pasar a vivir como judío ortodoxo, ni tú judío ortodoxo tienes que dejar tu ortodoxia. Puedes seguir viviendo bajo ella, siempre y cuando, y esta es la salvedad clara de Pablo, lo que tú hagas no elimine lo que Yeshua hizo. Y tú, que no lo hacías, lo que hacen las otras prácticas, no necesitas hacerla. Porque si lo haces es como si intentaras decir, no me sirve lo que Yeshua me ha puesto, yo necesito hacer más. Él dice, pues no vayas a las prácticas humanas. De tal manera que los de la circuncisión nada son, ni los de la incircuncisión nada son. Lo que vale es la obediencia al Señor. Lo que vale es abrazar sus palabras, sus pactos y sus señales.